Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien y listas, pues les voy a enseñar el paso a paso y los productos que utilicé para crear este maquillaje de ojos en tonos azules con un poco de blanco plateado. Así que lo primero que hice fue, bueno, ustedes saben que yo comienzo maquillando mi piel, así que después de haber realizado mi skincare, lo que hice fue aplicar un poco de base de maquillaje para unificar el tono de mi piel y luego por supuesto un poco de corrector. Estuve utilizando el Pro Longwear Concealer para iluminar un poco las partes altas del rostro con esta brocha plana sintética y luego entonces simplemente sellé todo esto, utilicé este polvo suelto ideal para sellar todo lo que son los productos en crema para luego entonces ir con los compactos porque yo soy de piel mixta a grasa. Luego de haber sellado todo mi maquillaje, simplemente estuve aplicando un poco de bronzer. Esta es una parte, digamos que rápida. Quise mostrarle un poco lo que es la preparación de piel porque pues claramente uno no se maquilla los ojos solamente, ¿cierto? Entonces dije, bueno, voy a compartirles un poco del maquillaje de piel. Apliqué un poco de bronzer, estuve utilizando este de Max Factor, es un bronzer bastante clarito pero muy bonito y lo estuve aplicando con una brocha abanico. También podemos por supuesto aplicarlo con una brocha un poco más gruesa. Apliqué un poco de rubor en mis mejillas para dar algo de color, por supuesto, con una brocha angulada pero grande. Y para refrescar entonces un poco la piel después de haber aplicado tantos polvos, simplemente estuve aplicando un poco de fijador de maquillaje. Esto hace que los productos en polvo se fundan mejor con la base y no se vea entonces la piel acartonada y empolvada. Por supuesto, un poco de iluminador, nunca está de más. Puedes aplicarlo tanto antes como después del fijador de maquillaje. Así que ahora sí, después entonces de tener toda mi piel lista, voy a comenzar entonces con el maquillaje de ojos. Para hacerme este maquillaje de ojos en color azul, fíjense que el color pues de por sí es bastante dramático. Trabajar con azul en los ojos es como que así que voy a hacer una técnica bastante sencilla, pero es ideal también si tienes párpado caído. Y aparte de que este color, fíjate que no es un azul tan escandaloso, es un azul eléctrico, pero el color azul es ideal definitivamente si quieres resaltar tus ojos marrones, ayuda muchísimo. Así que lo primero que hice fue que con una brocha difuminadora de tamaño mediano, no tan grande, apliqué la sombra azul tanto en el párpado superior como en el inferior, pero para el inferior vamos a cambiar un poco de brocha, vamos a utilizar un pincel que sea plano, mucho más pequeño y lo vamos a ir aplicando poco a poco. Como tenemos párpado caído, lo más importante es que definitivamente maquillemos nuestro ojo con el ojo abierto para ver ya el resultado final. No esperemos maquillar el ojo cerrado porque entonces cuando lo abrimos el resultado no es el que esperamos. Una vez entonces que he aplicado esta sombra azul, lo que hice fue difuminarlo. Ahora me cambié a otra brocha, a un pincel un poco más pequeño, más finito y apliqué la misma sombra azul. Fíjate que no estoy utilizando tantos tonos, en realidad que si un color claro, que si no, simplemente el mismo azul, solo que con diferentes pinceles. Porque entre más grande sea, pues la aplicación es más difuminada, es más abierta, es más suave. Y mientras más cerrado sea el pincel, pues definitivamente el acabado va a ser un poco más oscuro, va a ser más concentrado el color. Así que lo único que hice fue tomar el mismo azul, pero cambié de pincel a un pincel más pequeño. Y para el párpado móvil, pues estuve aplicando también el mismo azul, pero en la parte de la B externa. Esto para crear una técnica que se llama semi-cut crease, es decir, es un corte de cuenca, pero no completo, sino semi. Me encanta esta técnica de maquillaje, es definitivamente fácil de usar para cualquier ocasión. Luego lo que sí tomé fue una sombra negra, un poquito de negro para dar más profundidad al maquillaje y lo estuve aplicando en la B externa con el pincel que les dije, el pincel más pequeño. Luego lo que vamos a estar haciendo es buscando un pincel plano de cerdas sintéticas para limpiar lo que tiene que ver
con la parte de ese semicorte, porque allí vamos a estar aplicando la sombra clara. Puedes aplicar bien sea un color blanco o también puede ser, si quieres algo de brillo, puede ser un color plateado. También va muy bien, combina muy bonito. Así que simplemente vas a ir limpiando con corrector, y una vez que limpies y que veas que ya lo tienes los dos muy similares, entonces ahora sí, con una brocha vas a comenzar a aplicar la sombra blanca o plateada, y simplemente vas a ir entonces difuminando. Primero, recuerda aplicarlo a toquecitos, y luego entonces que vas a ir difuminando un poco esa línea del azul con el blanco, para que no se vea esa línea tan marcada, sino que se tiene que ver un poco difuminado. Recuerda que ese es el truco. Yo en este caso decidí utilizar este delineador, que es el Master Precise de Maybelline. Ay, bueno, yo realmente tengo opiniones encontradas con este delineador, porque me gusta mucho la fórmula. Digamos que la punta me ayuda, sí me ayuda un poco, pero honestamente me gustan mucho más los delineadores en gel, aplicarlos con pinceles, con brochas. Realmente, pues es mi gusto personal. Pero bueno, decidí utilizar este. Si lo tienes, utilízalo. De verdad que tiene buena punta y buena fórmula, corre bastante bien. Así que vamos a hacernos un delineado, pero decidí no hacer un delineado así con en el lagrimal ni que salga, no, simplemente en la base de las pestañas, porque definitivamente al momento de aplicar pestañas postizas esto ayuda muchísimo cuando tienes un delineado, porque te facilita mucho el aplicarte las pestañas postizas. Y con un crayón negro, con un lápiz negro, este es de Avon, sí es muy bueno, es bastante pigmentado. Este realmente no es a prueba de agua, es bastante cremoso. Y por supuesto hay que resaltar las pestañas. Estuve utilizando esta máscara de pestañas, que es la Smashbox X-Rated. Es buena, pero el cepillo en realidad pues se me dificulta un poco, porque como tiene triple cerda a veces me confundo un poco. Pero bueno, no decidí no aplicar pestañas postizas, aunque les soy sincera, sí me hubiese gustado aplicarme unas pestañas, aunque sea unas sencillas, pero bueno, a la final decidí no aplicarme pestañas postizas, simplemente utilizar bastante máscara de pestañas y listo. Sí recuerdo, rizé mis pestañas, sí utilicé el rizador de pestañas, pero bueno, no veo que no lo grabé. Entonces apliqué máscara de pestañas tanto en mis pestañas superiores como inferiores. ¿Sabes? Escríbeme allá abajo en los comentarios si tú quieres que yo te haga un maquillaje en algún tono en especial. ¿Quieres uno con labios rojos o quieres uno que lleve de pronto rojo en los ojos? ¿Qué maquillaje te gustaría que me hiciera? O con qué producto te gustaría que jugáramos por allí? Si tienes algún labial en específico, déjamelo escrito en los comentarios, porque yo encantada de leerte, de saber qué es lo que quieres, qué es lo que quieres ver aquí en el canal, qué tutorial esperas ver, o si tienes alguna duda de pronto cómo quitar una máscara de pestañas waterproof. Ese ya se los acabo de grabar, salió ayer aquí en el canal. Lo que sea, escríbemelo en los comentarios. Te mando un besote entonces, como es de costumbre. ¡Mua!